Bienvenidos a un estudio más del libro de Apocalipsis. En esta ocasión estudiaremos el capítulo 5 de los versos 1 al 14, la visión del león y el cordero. A lo largo de la historia ha habido muchos pretendientes a tronos terrenales que han procurado conquistar y gobernar el mundo. El primero y más poderoso fue el usurpador Satanás. Después de rebelarse contra Dios, fue aplastado. Él y sus seguidores angelicales fueron echados del cielo, como dice Lucas 10:18, y se convirtió en el Dios de este siglo, como menciona Pablo en 2 de Corintios 4:4. Él, Satanás, inspiró a multitudes de seres humanos a probar la conquista, hombres como los faraones egipcios, Nabucodonosor, Darío, Alejandro Magno, los emperadores romanos, Atila el Huno, Gengis Khan, Napoleón, Lenin, Stalin y Hitler. En el futuro vendrá el más poderoso de todos los conquistadores humanos poseídos por Satanás, el anticristo final. Todos esos hombres y una multitud de otros de menor influencia tienen algo en común. Todos fracasaron. Solo uno tiene el derecho, el poder y la autoridad para gobernar la tierra: el Señor Jesucristo. Un día Él tomará de Satanás, el usurpador, y de todos los rebeldes, diabólicos y humanos, lo que por derecho es suyo. Ningún otro es digno de gobernar el mundo. Ningún hombre malo o bueno, ningún demonio ni santo ángel es digno. Por esa razón, Apocalipsis 5 presenta a Jesucristo, el legítimo gobernador de la tierra, quien se describe a punto de volver para redimir al mundo del pecado, de Satanás, de la muerte y la maldición. Él es el tema central de la segunda visión que Juan tuvo en el cielo. Los sucesos del capítulo 5 ocurren inmediatamente después de los del capítulo 4. El escenario, como en el capítulo 4, es el trono de Dios en el cielo. Están presentes los querubines, los 24 ancianos que representan a la iglesia arrebatada y glorificada, y el Espíritu Santo en su séptuple gloria. Este estudio está dividido en 5 capítulos, así que vamos al primero. No sin antes darle gracias al Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque es tu Espíritu Santo quien nos enseña, nos instruye, nos guía y nos ayuda a aplicar esta palabra a nuestros corazones. Te ruego que lleves todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo y que tú tomes control, Señor Dios, de nuestras vidas y que nos permitas aplicar tu palabra para la gloria de tu nombre en Cristo Jesús. Amén. Por lo tanto, entramos al primer punto, ¿verdad? La visión del rollo sellado con 7 sellos. Y en el primer punto tenemos la visión de Dios. Dice Juan, o escribe Juan: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono. En su visión, Juan vio en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Dios extendió su mano, por así decirlo, y tenía en ella un libro. No se refiere a un libro en el sentido moderno, sino a un rollo. El libro que Juan vio en la mano de Dios es el título de propiedad de la tierra que le dará a Cristo. Sin embargo, a diferencia de otros documentos legales, este no recoge los detalles descriptivos de lo que Cristo va a heredar, sino cómo Él recobrará su legítima heredad. Lo hará mediante los juicios divinos que estaban por derramarse sobre la tierra. Aunque es un rollo de condena y juicio, es también un rollo de redención. Dice cómo Cristo redimirá al mundo del usurpador Satanás y los hombres y los demonios que han colaborado con él. Esto nos permite continuar con el punto 2, la visión del rollo. Un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Se refiere a un rollo de papiro que contiene todo el consejo de Dios, tal como lo sugiere el hecho de estar escrito por dentro y por fuera, o sea, de ambos lados. El contenido del rollo pone al descubierto los acontecimientos que conducen o desembocan en la inauguración del reinado glorioso del Rey Mesías. La segunda venida de Cristo para establecer su reino y su soberanía en la tierra será precedida de los juicios de la 70ª semana de Daniel, es decir, la semana que se conoce como la semana de la gran tribulación, o sea, 7 años. La semana es representativa precisamente de estos 7 años porque es una semana de años. Después de los terribles juicios de la gran tribulación, Cristo tomará posesión de la tierra como Señor y Rey. Los derechos de Cristo sobre la tierra son establecidos incluso antes de romper el primero de los sellos. Y esto nos permite continuar con el siguiente inciso.
El derecho de Cristo se basa sobre su obra redentora. Y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Qué impresionante que la palabra de Dios nos muestre por qué razón tiene Cristo el derecho de abrir esos sellos, porque se basa sobre su obra en la cruz, su muerte en la cruz, su resurrección. O en el punto 2.2, el derecho de Cristo se basa sobre su carácter como creador de todo, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Colosenses 1:16. La palabra de Dios establece muy claramente que el derecho de Cristo se basa sobre su carácter como creador de todo. Y en el siguiente punto observamos el derecho de Cristo se basa sobre su autoridad como el Hijo del Hombre. El Salmo 8:3-6 escribe David: cuando veo tus cielos, obra de tus manos, la luna y las estrellas que tú has establecido, digo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él y del Hijo del Hombre para que lo cuides? Sin embargo, lo has hecho un poco menor que los ángeles y lo coronas de gloria y majestad. Tú le haces señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo has puesto bajo sus pies. O Hebreos 2:5-9, donde dice: porque no sujetó a los ángeles al mundo venidero acerca del cual estamos hablando, pero uno ha testificado en un lugar de las Escrituras diciendo: ¿qué es el hombre para que tú te acuerdes de él, o el hijo del hombre para que te intereses en él? Lo has hecho un poco menor o un poco inferior a los ángeles, lo has coronado de gloria y honra y lo has puesto sobre las obras de tus manos. Debe recordarse, sin embargo, que a causa de la caída, la creación está bajo maldición. Y es propio, por lo tanto, que el derecho redentor de Cristo reciba prioridad lógica por encima de otros derechos. Para quienes rechazan la redención que Él ofrece, solo les aguarda la ira contenida en el rollo que el Señor está a punto de abrir. Así que, haciendo un resumen, el rollo contiene los juicios divinos que sobrevendrán a la tierra y que culminarán con la segunda venida de Cristo en gloria. Walter Scott lo describe así, de esta manera: contiene la historia del futuro y nos proporciona los pasos sucesivos necesarios para la inauguración del reino universal de Cristo. Dios está a punto de traer otra vez a su primogénito al mundo en medio de la aclamación de los ángeles, como dice Hebreos 1:6. Y el rollo sellado 7 veces manifiesta cómo esto ha de suceder. El contenido del libro abarca el periodo desde que se rompe el primer sello hasta el final del reinado y el comienzo del estado eterno que observamos en Apocalipsis 11:18. Esto nos permite continuar con el punto 2, la búsqueda de alguien digno de romper los sellos. Y en primer lugar tenemos el ángel fuerte. Escribe Juan: y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? El texto no dice nada tocante a la identidad del ángel mencionado aquí. Evidentemente el énfasis está en su función, no en su identificación. Su función es la de un heraldo o pregonero de la corte celestial. Se describe como fuerte, es decir, capacitado para ejecutar una tremenda responsabilidad. Su voz es grande, capaz de alcanzar todo el universo. Este ángel fuerte se dispone a realizar una solemne y contundente declaración, y entonces plantea una pregunta: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Este vocablo digno incluye cualidades espirituales y morales. Según A.T. Robertson, se trata de alguien digno en rango y carácter, así como en habilidad. La búsqueda es de alguien que reúna los requisitos morales y espirituales que le permitan desenrollar el pergamino y desatar sus sellos con el fin de activar su contenido. Solo alguien con dignidad propia está calificado para abrir el libro y desatar sus sellos. La voz potente y penetrante del ángel fuerte, como la de un minucioso escudriñador, recorre todos los rincones del universo sin encontrar a nadie que califique para la singular tarea de poner al descubierto los traumáticos acontecimientos contenidos en el rollo perfectamente sellado. Y esto nos permite mirar el segundo punto, la indignidad de las criaturas. Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni aún mirarlo. La pregunta del ángel produce consternación en los 3 grandes ámbitos de la creación, y ninguno, es decir, nadie dentro del ramo de todo lo creado es hallado. Ni en el cielo sugiere que los ángeles no cumplen los requisitos,
Los ángeles no tienen nada en común con el mundo de los seres humanos, ni el arcángel Miguel, cuyo nombre significa quién es como Dios, ni el ángel Gabriel, que significa el poder de Dios. Ninguno de ellos poseen las cualidades requeridas para abrir el rollo y romper sus sellos. También dice ni en la tierra. Señala al hecho de que nadie entre los hombres es hallado. La raza humana está bajo juicio y maldición y por lo tanto completamente descalificada para producir a alguien capaz de llevar a cabo el acto de romper los sellos. Ni aún debajo de la tierra, escribe Juan. Es probable que se refiera al Hades o Seol y señala al bajo mundo y debe identificarse aquí como el lugar donde habitan los espíritus de quienes han muerto sin Cristo, y también podría incluir la presencia de demonios en el abismo. Así que ni en el infierno, ni en el abismo, ni en el Tartarus, como dice 2 de Pedro 2:4, se encontró a alguien que tuviera la dignidad, la capacidad, el poder de abrir el libro y mirarlo. Ninguno podía abrir el libro ni aún mirarlo, dice Juan. Al finalizar la búsqueda, el apóstol Juan llega a la conclusión de que no se ha hallado a nadie ni moral ni espiritualmente capaz de abrir el libro ni aún mirarlo. Solo el Hijo de Dios Jesucristo tiene toda la autoridad en el cielo y en la tierra, como lo dijo o lo expresó él en Mateo 28:18. Toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Cristo es quien tiene autoridad para juzgar, como dice Juan en el capítulo 5 de su Evangelio, en el versículo 22. Dice así Juan capítulo 5, 22 y 27. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. El rollo sellado contiene los juicios y las conmociones descritas por Cristo en Mateo 24, que son las mismas de la semana 70 de Daniel. Solo aquel que es digno de romper los sellos con que el rollo está sellado está calificado para mirar, es decir, ejecutar el contenido del libro. El Cristo glorificado es el único digno para iniciar, ejecutar y concluir dichos juicios. Y esto nos permite continuar con el punto 3, el temor innecesario. Y lloraba yo mucho, escribe Juan, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. El apóstol Juan expresa su reacción ante la incapacidad de encontrar a alguien digno de abrir el rollo, romper sus sellos. El verbo llorar significa llorar audiblemente o lamentarse en voz alta. Y la idea del verbo es muy descriptiva y podría expresarse así: comencé a llorar en alta voz y continué sollozando. Juan no lloraba por lástima de sí mismo, sino porque pensaba que el rollo de la visión permanecería sellado para siempre. A menos que los sellos sean rotos y el rollo del destino desenrollado, el plan de Dios para el universo sería frustrado. De ahí que el vidente Juan rompa en llanto incontrolado. Lloraba ante la posibilidad de que la acción final y decisiva de Dios fuese pospuesta indefinidamente. La cuestión es del todo clara. Si el rollo no es abierto mediante la ruptura de sus 7 sellos, el plan de Dios respecto a la tierra y la humanidad no podría cumplirse. Pero el rollo solo podía ser abierto por alguien que fuese digno, tanto moral como espiritualmente. Y el hecho de no hallar a nadie con las cualidades requeridas provocó el llanto incontrolable de Juan. El lamento del apóstol es una elocuente demostración del estado caído del hombre y de su ruina espiritual. La indignidad del hombre no le permite ni siquiera mirar el contenido del rollo. El único digno es el Cristo glorificado, el Rey Mesías, el soberano del universo. Y esto nos permite continuar con el punto 3, la visión del león de la tribu de Judá. Y en primer lugar tenemos, la orden del anciano. Y uno de los ancianos me dijo: no llores. Uno de entre los ancianos habló al apóstol Juan. Este anciano es uno de los 24 ancianos que rodean el trono del juez celestial, como lo describe Apocalipsis 4:10. El apóstol recibe la orden de dejar de llorar y centrar su atención en el majestuoso león de la tribu de Judá. El llanto de Juan, aunque sincero, era apresurado. No tenía por qué llorar, porque Dios estaba a punto de actuar. De la misma manera Jesús se lo dijo a la viuda de Naín en el capítulo 7 de Lucas, verso 13, y a los que lloraban sobre la hija muerta del principal de la sinagoga, Jairo, en Lucas 8:52, que sus lágrimas estaban fuera de lugar.
debido a lo que él estaba a punto de hacer. ¿Qué fue lo que él hizo? Bueno, pues abrió los sellos y en el caso de los dos muertos, el Señor lo resucitó a estos jóvenes. Juan lloró porque él quería ver al mundo libre de maldad, pecado y muerte. Él quería ver a Satanás vencido y el reino de Dios establecido en la tierra. Él quería ver a Israel salvo y a Cristo exaltado. Juan sabía que el Mesías había sido ejecutado, Jerusalén destruida y el pueblo judío masacrado y esparcido. Él también sabía que la iglesia enfrentaba intensa persecución y estaba bajo los efectos del pecado. Todo parecía, desde la perspectiva de Juan, ir mal. ¿Nadie daría un paso al frente para cambiar esto? ¿Nadie iba a abrir el libro y redimir la creación de Dios? Pero Juan no tenía por qué llorar, porque la búsqueda de alguien digno de abrir el libro estaba a punto de terminar, como lo dice el punto 2, el león de Judá. He aquí el león de la tribu de Judá. Y el título, el león de la tribu de Judá, viene de la bendición de Jacob sobre la tribu de Judá, dada en Génesis 49 de los versos 8 a 10, donde dice: Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán a ti, cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. La frase el león de la tribu de Judá es un anuncio de que viene el día en que Cristo, el Cordero, asumirá el carácter de león con relación a Israel. Como león de la tribu de Judá, el Mesías aplastará a todos los enemigos de su pueblo. La figura del león, que denota fuerza, coraje, majestad, apariencia de temor y excelencia intelectual, es un bien conocido símbolo aplicado al Mesías. Este es el gobernador político nacional de la tribu de Judá, el Mesías, el hijo de David, como lo describe Génesis 49:9. Dios concertó un pacto con David en 2 de Samuel 7 y le prometió que su casa y su reino serían afirmados para siempre y que su trono sería eternamente estable. Dios ha de cumplir su promesa de manera literal cuando el rey Mesías, la raíz de David, venga con poder y gloria para ocupar el trono de David, su padre, cuando regrese otra vez a esta tierra. En tercer lugar, tenemos otra figura, la raíz de David. La raíz de David ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. La raíz de David es un título que, igual que el anterior, mira al Antiguo Testamento, como podemos observarlo en Isaías 11, del 1 al 5, que dice lo siguiente: saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová, no juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá a la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío, y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Es lo que nos dice el profeta Isaías. También en Romanos 15:12 y Apocalipsis 22:16. Vamos a leerlos. Romanos 15:12 dice así. Y otra vez dice Isaías: estará la raíz de Isaí, y el que se levantará a regir los gentiles. Los gentiles esperarán en él. Y finalmente en Apocalipsis 22:16. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Cristo, como la raíz de David, posee todos los derechos al reino mesiánico, y de él emana toda la gloria real que será exhibida cuando se siente en el trono de David y reine sobre la casa de Jacob, como lo expresó también Lucas en el capítulo 1, versos 32 y 36. Es muy importante considerar esto porque el Nuevo Testamento también nos señala muy claramente a estas profecías. Dice así la palabra: y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre,
y su reino no tendrá fin. Cuando el Señor vino por primera vez, no estableció su reino. La nación de Israel entera lo rechazó. Solo unos cuantos aceptaron su reinado sobre sus vidas, solo algunos reconocieron que él era el Mesías, el Cristo, el ungido, pero la nación de Israel toda lo rechazó. A lo suyo vino, dice Juan, y los suyos no lo recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creyeron en él, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Cleon Rogers Jr. hace la siguiente observación. La otra designación en Apocalipsis 5:5 de aquel que es digno de abrir el libro es la raíz de David. Esta es una referencia obvia a Isaías 11:1 y 11:10 que ya leímos. También Isaías 53:2, donde se refiere a los humildes comienzos del Mesías, quien regirá sobre el reino de David. La raíz sugiere el tocón de un árbol que ha sido cortado, del cual se desarrolla una raíz que a la postre del nuevo se convierte en un árbol. Y la connotación aquí es que la nación de Israel ha sido cortada, pero ahora hay uno de la dinastía de David que tiene el derecho de reinar y el árbol florecerá otra vez. Eso tendrá cumplimiento cuando venga el Señor. Ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. El verbo ha vencido significa obtener victoria, ser victorioso, vencer, y la forma verbal contempla la realidad de un hecho histórico. Él venció y probablemente se refiere a la victoria de su muerte y su resurrección. Recordemos que con su muerte y su resurrección, Cristo derrotó al diablo, al pecado y a la muerte. Su rotunda victoria le da el derecho de ser el juez absoluto del mundo. Y al mismo tiempo, su victoria ha removido todas las barreras para que fluya la gracia divina y se cumpla el propósito misericordioso de Dios, tanto para Israel como para los gentiles en la tierra. Y esto nos permite contemplar en el punto 4 el Cordero inmolado. Dice Juan, y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. La escena debió causar una profunda sorpresa al apóstol Juan. De seguro esperaba ver a un poderoso, majestuoso, soberano y feroz león. Sin embargo, su vista tropezó con un humilde, tierno y manso cordero salvador. Juan esperaba ver al rey de la conquista, pero se encontró con la más humilde de las criaturas. El simbolismo contempla la obra presente de Cristo, como lo describió Esteban en el capítulo 7, verso 56 de los Hechos, al igual que su futuro reinado cuando reclame todos los reinos de este mundo, como está descrito en Apocalipsis 11:15, que dice lo siguiente. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y él reinará por los siglos de los siglos. En lo que respecta a su obra pasada, Cristo está sentado a la diestra de la majestad en las alturas, como lo describe Hebreos 1:3. Su obra de redención ha sido totalmente terminada. Su ministerio intercesor y sumo sacerdotal está realizándose en la sesión presente del ministerio de Cristo, ahora mismo, en este instante. El reinado mesiánico aguarda su culminación cuando Cristo regrese a la tierra con poder y gloria, como lo describe Mateo en el capítulo 19, verso 28. La figura del Cordero denota además de qué manera obtuvo soberanía sobre la tierra. Fue mediante un débil sacrificio, algo totalmente inesperado por los hombres. Yo diría, mediante un aparente débil sacrificio, porque la verdad es que Pablo en Primera de Corintios lo expresa de una manera poderosa. Él habla acerca del poder que el Señor mostró allí en la cruz. Dice en el capítulo 1, verso 18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Escribe Pablo, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres, de tal forma que el sacrificio aparentemente débil del Hijo de Dios, bueno, pues es algo extraordinariamente fuera de serie. Por eso escribe Pablo también en 1 Corintios 2, versos del 7 al 9 lo siguiente. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio,
la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Como inmolado, esta frase habla del sacrificio realizado en la cruz del Calvario. Y este vocablo inmolado significa matar o hacer un sacrificio. El tiempo perfecto sugiere una acción completada con resultados permanentes. En la encarnación, Dios puso su sello en la humanidad, pero en el Cristo resucitado, los resultados de su encarnación y redención dejan su impronta sobre la deidad eternamente. El Cordero fue ofrecido en sacrificio por el pecado del mundo, pero resucitó gloriosamente entre los muertos y Él es el soberano de los cielos y de la tierra. La expresión en pie describe al Cordero como de pie en su posición viviente natural en la que se encuentra ahora. Él no está muerto, Cristo está vivo. Aunque ha sido inmolado, permanece erguido y vivo en esta escena celestial. Este cuadro del Cordero en pie como inmolado simboliza la muerte y la resurrección de Cristo. Y esta nueva figura describe una muerte sacrificial y conecta al Mesías con el Cordero Pascual del Antiguo Testamento. Aquí Juan une al real Mesías davídico del Antiguo Testamento como el siervo sufriente de Isaías. Y ambos temas proféticos convergen en Jesús de Nazaret, el verdadero Mesías, el Cordero de Dios que fue sacrificado, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo cuando el mundo se arrepiente y cree en Él como su Dios, como su Salvador, como su sustituto. No es automática la salvación, hay que hacer un compromiso con el Señor Jesucristo, hay que entregarle la vida, hay que arrepentirse de los pecados sinceramente y reconocer nuestra maldad, reconocer nuestro pecado, reconocer que Dios muestra su amor por nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y bueno, esto nos permite continuar con el punto 5, el Espíritu de Dios. Esta es una visión maravillosa en la que se observa precisamente ese cordero como inmolado que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. El número 7, recuerden, sugiere perfección. Los cuernos hablan de fortaleza y poder, como lo podemos ver en la escritura en el Antiguo Testamento. La figura de los 7 cuernos, por lo tanto, apunta a la omnipotencia del Cordero. Él es el Todopoderoso que en su humillación propia fue crucificado, pero que está en pie porque resucitó de entre los muertos y vive por los siglos de los siglos. Amén. Los 7 ojos del Cordero sugieren la plenitud de inteligencia y sabiduría. El Cordero no es solo omnipotente, sino que además es omnisciente. Todo lo sabe, todo lo conoce, no hay algo que Él desconozca. Tiene absoluto conocimiento de todo lo que ocurre en el universo y al mismo tiempo tiene completo control de todos los acontecimientos que transcurren. Él todavía sigue gobernando en el reino de los hombres, aunque los hombres no lo vean ni lo crean, pero un día Él se va a manifestar para mostrarlo. Y entonces todos los que se burlaron, todos los que se mofaban del Señor resucitado, entonces doblarán su rodilla delante de Él, pero será demasiado tarde porque aparecerán de pie delante del gran trono blanco, el juicio de todos los incrédulos, donde el Señor ratificará su condenación y los enviará al lago de fuego. 7 ojos, bueno, son los 7 espíritus de Dios y eso significa que el Espíritu Santo, la tercera persona del Trino Dios, ha de tener un ministerio de intensa actividad durante los días finales de la historia presente. Y la expresión los 7 espíritus significa precisamente la presencia del Espíritu Santo en su plenitud. El Espíritu Santo será enviado por toda la tierra como el agente ejecutor del plan consumador del omnipotente Cristo. ¿Qué les parece? Y esto nos permite ver el último punto, el 6. Cristo el Señor y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Este versículo describe la entrega del rollo de los juicios al Cordero Jesucristo. El que está sentado en el trono es Dios el Padre, quien a su vez sostiene el rollo en su diestra. El Señor Jesucristo, designado como el Cordero, es quien viene y toma el libro. Este verbo vino está en el tiempo auristo, mientras que el segundo verbo tomó es un perfecto dramático usado para describir la conmovedora escena del traspaso del rollo de la mano del Padre a la del Hijo. El Cordero inmolado y resucitado es digno de tomar el rollo.
El acto de tomar el rollo es muy significativo. El rollo que está sobre la diestra del Padre contiene todos los juicios futuros con los que Dios ha de consumar la historia tal como la conocemos ahora, con miras a inaugurar la etapa gloriosa del reino del Mesías. El hecho de que el Cordero recibe o toma el rollo sugiere que Él es quien ejecuta los juicios contenidos en los sellos y que se corresponden con lo que ocurrirá durante la 70ª semana del profeta Daniel, como lo habla él en el capítulo 9, verso 27, o en el capítulo 12, versos 1 y 2, o también en Mateo, capítulo 24, del 3 al 30. Bueno, esto nos permite continuar con el punto 4, la dignidad del león cordero para romper los sellos. Y en primer lugar tenemos ahí la adoración de Cristo. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. La aparición del Cordero mientras toma el libro hace que la alabanza estalle en todos los lugares en el universo. La alabanza acelera en un ascendente crescendo de adoración mientras el oratorio de la redención llega a su culminación. A las 2 doxologías majestuosas del capítulo 4 se adicionan 3 más en el capítulo 5. El espontáneo estallido de adoración surge ante la realidad de que la muy ansiada derrota del pecado, la muerte y de Satanás está a punto de producirse, y que el Señor Jesucristo volverá a la tierra en triunfo y establecerá su reino glorioso milenial. La maldición será revocada, el remanente fiel de Israel será salvo y la iglesia será honrada y exaltada, y se le dará el privilegio de reinar con Cristo. Todo esto será durante el milenio. Toda la expectativa reservada acerca del milenio al fin estalla ante la perspectiva de lo que está a punto de ocurrir. Al comenzar su cántico de alabanza y adoración, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Y el que ofrezcan la misma adoración a Cristo que ofrecieron al Padre en el capítulo 4, verso 10, presenta una prueba convincente de la deidad de Cristo, ya que solo se debe adorar a Dios, como lo expresa Mateo 4:10. Después de que Jesús cumpliera la redención al cargar el pecado en la cruz, Dios lo resucitó de los muertos y lo exaltó a su diestra. Jesucristo recibió de vuelta la gloria que había tenido en la presencia del Padre antes de que comenzara el mundo, como lo describió él en su oración sacerdotal en el capítulo 17, verso 5 del Evangelio de Juan. Por lo tanto, bueno, continuamos con el segundo punto, las oraciones. En esta descripción, Juan observa que todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Mientras se postraban delante del Cordero en adoración, Juan observó que todos los 24 ancianos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. La estructura gramatical del texto griego parece indicar que eran solamente los ancianos, no los seres vivientes, quienes sostenían estos 2 artículos. En el Antiguo Testamento a menudo se asociaban las arpas con la adoración. Esto se describe en muchos pasajes del Antiguo Testamento, pero también muy estrechamente vinculadas a la profecía, como lo expresa Juan en el capítulo 14, verso 2 de Apocalipsis, que dice así: y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. También en el capítulo 15, verso 2. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio, con las arpas de Dios. Las arpas que sostenían los ancianos probablemente simbolizaban todas las profecías que culminarán en los acontecimientos trascendentales que están a punto de ocurrir. Además de las arpas, también los ancianos tenían copas de oro llenas de incienso. Esas copas de boca ancha se usaban en el tabernáculo y en el templo, y donde estaban vinculadas al altar. Simbolizaban la obra sacerdotal de intercesión por el pueblo, pues las escrituras en otro lugar asocian la quema del incienso con las oraciones de los santos, como en el caso del Salmo 141:2 o en Lucas 1:9-10 y Apocalipsis 8:3-4. Los santos aquí referidos no parecen ser los santos en general, sino más bien el conjunto de aquellos que sufren martirio durante las persecuciones de la gran tribulación. Los llamados salmos imprecatorios son particularmente apropiados para el uso de ellos, puesto que oran por su propia liberación y por la destrucción de sus enemigos.
Los santos del Antiguo Testamento como de la Iglesia ya están en la presencia de Dios en el cielo. Aquellos cuyas oraciones son simbolizadas por el humo del incienso son los que han sufrido las persecuciones del anticristo y han sido muertos por dar testimonio de su fe en el Mesías durante el tiempo de la gran tribulación. El incienso en estas copas representa las oraciones de los creyentes a través de los siglos para que venga la redención de la tierra profetizada y prometida por Dios. Y tomadas en conjunto, las arpas y las copas indican que todo lo que los profetas profetizaron y todo aquello por lo cual los hijos de Dios han orado deben de cumplirse. Y esto nos permite continuar con el nuevo canto. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos. Es probable que este coro celestial esté compuesto de los 4 seres vivientes y los 24 ancianos. Son ellos quienes caen al suelo en adoración al Cordero y ahora unen sus voces para darle alabanza y reconocimiento. Y el canto expresa alegría, gozo y adoración. Digno eres de tomar el libro y abrir sus sellos. El cántico comienza con la reafirmación de que Cristo es digno de tomar el libro y abrir sus sellos. Él es digno porque es el Cordero, el León de la tribu de Judá y el Rey de Reyes y Señor de Señores. Abrir los sellos del libro significa decretar los juicios escritos en él. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento se enseña que la adoración a Dios expresada a través de la música y la canción adquiere un carácter sublime y magnífico. El cántico es nuevo no en sentido de tiempo, sino que es nuevo en cuanto a forma o cualidad de diferente naturaleza de lo que es contrastado como viejo. En el contexto, el cántico es nuevo porque es cantado por seres angelicales y porque el contenido en sí es nuevo. Además, el cántico es dedicado en honor de un gran acontecimiento, es decir, la apertura de los 7 sellos con que se inauguran los juicios que precederán el comienzo del reinado glorioso del Mesías. Además, el nuevo cántico desvela nueva revelación respecto a la dignidad del Cordero. Y esto nos permite continuar con el punto 4, la muerte de Cristo. Porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Entonces, reafirmando aún más los méritos de Cristo, la canción continúa: porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y pueblo y lengua y nación. Esta frase amplía la afirmación del versículo 6 de que el Cordero había sido inmolado, explicando el significado de su muerte. Fue la muerte expiatoria de Cristo que ha redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación a todo hombre. La palabra redimido viene de una palabra muy representativa en el Nuevo Testamento para redención, que describe a los esclavos comprados en el mercado y que luego se les da la libertad en la cruz. El Señor Jesucristo pagó el precio de su compra, su propia sangre, como lo describe Pedro en el capítulo 1 de la primera carta, versos 18 y 19, para redimir a los seres humanos de todo linaje, es decir, de toda descendencia, y lengua de todo idioma, y pueblo de toda raza, y nación de toda cultura, redimirlos del mercado de esclavos del pecado y darles verdadera libertad. De tal forma que si nosotros creemos en Cristo, Él nos da una verdadera libertad. Nos libra permanentemente del dominio y la esclavitud del pecado, no de la presencia del pecado todavía, porque todavía estamos batallando, pero sí nos libra para siempre y además nos otorga vida eterna. Escribe nuestro nombre en el libro de la vida y nos ha declarado como justos, como si nunca hubiéramos pecado. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Estos 4 términos aparecen juntos también en Apocalipsis 7, 11, 13 y 14 y abarcan toda la humanidad. El Cordero comparte la dignidad del Padre porque Él es Dios y por lo tanto es digno de recibir la adoración debida a su persona. Sin embargo, la dignidad proclamada aquí se relaciona no tanto con su ser esencial como con la magnífica obra de redención efectuada por el Cordero. Mediante su sacrificio expiatorio, el Cordero ha provisto el pago completo del rescate necesario para librar al pecador de su esclavitud. Y esto nos permite continuar con el punto 5, el reino milenial. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. La canción sigue expresando los resultados de la redención. Los 24 ancianos se mueven más allá de sí mismos para abarcar a todos los santos de todas las épocas en su canto de alabanza y adoración. Los redimidos son parte del reino de Dios, una comunidad de creyentes bajo el gobierno soberano de Dios.
son también sacerdotes para Dios, lo que indica su total acceso a la presencia de Dios para la adoración y el servicio. El actual sacerdocio de los creyentes, como lo describe 1 Pedro 2, 5 y 9, prefigura ese día futuro en el que tendremos acceso y total y perfecta comunión con Dios. Durante el reino milenario, los creyentes reinaremos sobre la tierra con Cristo, como lo describe Apocalipsis 26. Dice: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Segunda de Timoteo 2, 10 al 12 dice lo siguiente: por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con él, también viviremos con él. Si sufrimos, también reinaremos con él. Si le negaremos, él también nos negará. Esto nos permite continuar con el punto 5, la adoración celestial del león cordero. Y en primer lugar tenemos la multitud incontable. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones. En el versículo 11, Juan dice por cuarta vez que vio algo. Mientras miraba, oyó la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones. A las voces de los 4 seres vivientes y de los 24 ancianos, ahora se suman las de incontables ángeles. Y la frase millones de millones describe a una multitud incontable. Hebreos 12:1 también dice que no puede contarse la cantidad de ángeles santos. Al menos son el doble de los ángeles caídos, ¿verdad? Los demonios, según Apocalipsis 12, 3, 4. Y esto nos permite ver la alabanza al Cordero, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. La gran multitud comenzó a decir a gran voz, con júbilo, la conocida doxología, esta que acabo de leer. Así que una vez más el énfasis está en la muerte de Cristo, que da perfecta redención, debido a lo cual se le debe adorar y alabar. Él es digno de recibir reconocimiento por su poder y omnipotencia. Él es digno de recibir reconocimiento por las riquezas espirituales y materiales que posee. Todo le pertenece a Él, como dice el Salmo 50:10, porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes, y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Él es digno de recibir reconocimiento gracias a su sabiduría y omnisciencia. Por todas estas cosas y todas sus demás perfecciones absolutas, Jesucristo es digno de toda la honra, la gloria y la alabanza. Glorifiquemos al Señor nuestro Dios, proclamemos su nombre, sigamos compartiendo de su amor y digamos cuán grande es Él. Esto nos permite continuar con la alabanza de la creación y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir. Mientras el gran himno de alabanza alcanza su punto culminante, se une al coro todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra, y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay. Esta declaración tan abarcadora recuerda al Salmo 69:34. Alaben los cielos y la tierra, los mares y todo lo que se mueve en ellos. Y el versículo final de los salmos: todo lo que respira, alabe al Señor. Siempre que recuerdo este salmo, cuando voy manejando en la mañana, le doy gracias al Señor, porque le digo: Señor, yo respiro, y como respiro, quiero darte alabanza y gloria y honra, porque solamente tú eres digno. Pero la alabanza no se queda ahí, la alabanza continúa al Padre y al Hijo. Vean lo que dice Juan: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la gloria, la honra y el poder por los siglos de los siglos. Este coro poderoso exclama al que está sentado en el trono y al Cordero: sea la alabanza y la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Bendiciones sin fin, honor sin fin, alabanza sin fin, gloria sin fin y adoración sin fin pertenecen a Dios el Padre y al Señor Jesucristo. La creación no puede contener su gozo por su inminente redención. Debe expresarlo, como dice Romanos capítulo 8. Dice Pablo estos versos tan impresionantes: porque el anhelo ardiente de la creación es el de aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza.
porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¡Qué hermosa palabra de Dios! Y esto nos permite poner nuestra vista ahora en los 4 seres vivientes. Los 4 seres vivientes decían amén, llenos de asombro, amor y alabanza. Los 4 seres vivientes o querubines pudieron solo seguir diciendo amén. Esta solemne afirmación quiere decir que así sea, que ocurra. Amén, amén y amén. Y así vemos a continuación a los 24 ancianos, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Pronto esta poderosa multitud de 24 ancianos, la iglesia arrebatada y glorificada, se marchará al cielo para ejecutar juicios, reunir a los elegidos y volver con Cristo en su segunda venida cuando Él venga a establecer su reino milenial. El escenario está preparado. El capítulo 5 de Apocalipsis presenta la visión del rollo que contiene la totalidad de la revelación de la intervención final de Dios en los días finales de la consumación de la historia. El rollo está en la diestra de Dios el Padre, el rollo tiene que ver con juicios y es el Hijo quien tiene la responsabilidad de ejecutar juicios tanto en el ámbito terrestre como en el cósmico. Es por ello que nadie puede romper los sellos que impiden la lectura del contenido del rollo. Solo el león de la tribu de Judá, la raíz de David, es decir, el Mesías, es digno de romper los sellos con los que el rollo está sellado. Él es el Cordero, o sea, el sacrificio perfecto ofrecido por el pecado del mundo una vez y para siempre. Él murió y resucitó de entre los muertos y vive por los siglos de los siglos para nunca más volver a morir. Él toma el rollo de la mano del Padre porque el Cordero tiene la potestad para juzgar. A Él le ha sido dada esa potestad. El hecho de que el Cordero asuma la responsabilidad de juez supremo del universo produce un triple brote de alabanza. La primera procede de los seres angelicales de mayor rango, los 4 seres vivientes, es decir, los querubines, y los 24 ancianos que representan a la iglesia resucitada y glorificada, ascendida. La segunda la pronuncian las miriadas de ángeles que forman un amplio círculo alrededor del trono celestial. Y finalmente hay una tercera alabanza por la totalidad de las criaturas racionales del universo. El Cordero es alabado por su perfecta obra expiatoria, por haber redimido para Dios un pueblo extraído de entre todos los diferentes grupos étnicos de la tierra, por haber constituido un reino de sacerdotes para Dios y por el hecho de que los redimidos reinarán con Él sobre la tierra. Incuestionablemente los creyentes de hoy día pueden y deben proclamar las verdades contenidas en los capítulos 4 y 5 de Apocalipsis. La certeza del cumplimiento de los propósitos de Dios a pesar de que el mundo ignore al Dios soberano debe producir un singular consuelo en el corazón de todo cristiano genuino, verdadero, nacido de nuevo. Cristo ha de ser alabado por la totalidad de los seres racionales del universo. Mientras llegue ese día, la iglesia cristiana debe enseñar y vivir de manera que el Cordero Redentor Mesías sea alabado en el mundo presente. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta visión maravillosa de León y el Cordero. Gracias por mostrarnos el sacrificio de Cristo en la cruz y gracias por el llamado que le haces a la humanidad para que venga y se arrepienta de sus pecados, crea en ti, te reciba en su corazón, crea que tú moriste como su sustituto. Si hay alguna persona que quiera hacer este compromiso con el Señor de convertirse a Él, de arrepentirse de sus pecados, de recibirle en su corazón como Señor y Salvador, puedo expresarlo de la siguiente manera, de una manera sencilla o en sus propias palabras. Padre amado, entiendo que te necesito. Reconozco que soy pecador. Sé que en mi vida no hay nada bueno, pero sé también que tu palabra enseña que enviaste a Jesús a morir en una cruz en mi lugar. Y yo acepto ese hecho maravilloso. Reconozco mi pecado y te pido perdón. Delante de ti expreso mi arrepentimiento genuino y me comprometo a seguirte todos los días de mi vida, a caminar contigo conforme lo dicta tu palabra. Enséñame de tal modo a contar mis días para que traiga al corazón sabiduría. Señor, te abro la puerta de mi vida, entra en mí, Señor, cámbiame.
Escucha mi oración, Señor, perdóname. Lávame con tu preciosa sangre de todos mis pecados y hazme una nueva creación, una nueva criatura. La palabra dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y sé que no hay otro camino, porque tú mismo lo dices. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Aún el apóstol Pedro lo expresó de la siguiente manera: no hay otro nombre dado a los hombres en el que podamos ser salvos, solamente en el nombre de Jesús. Señor, te doy gracias. Gracias por escuchar mi oración, Señor. Te ruego, Padre, que me llenes con tu espíritu y que me hagas la persona que tú quieres que sea, no la que yo quiero o deseo ser. Me comprometo a seguirte todos los días de mi vida, de hoy en adelante. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén.